La semana pasada, durante la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó que Uruguay se propone ser un nodo regional en la producción de alimentos ambientalmente sostenible. Nuestro país dispone de mucha información de calidad, con respaldo técnico suficiente para ser el líder y poder transferir sus experiencias a otros países de la región, transformándose en una especie de hub en el desarrollo de sistemas sostenibles, dijo Peña en ese encuentro que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. En esa misma reunión, el secretario general de la FAO, Ku Dong-hyu, dijo: América Latina y el Caribe pueden y deben pasar a la vanguardia de la alimentación y la agricultura mundial porque la seguridad alimentaria del mundo lo requiere. Y agregó: la mejor manera de hacer esto es transformando sus sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. ¿Uruguay puede realmente liderar ese proceso? ¿Cuánto hemos avanzado en esa dirección? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro Adrián Peña. Ministro Peña, buen día. Gracias por acompañarnos. No, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Yo miraba la nota de presidencia, allí se indicaba que esta 37ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe estuvo concentrada en analizar cómo enfrentar y superar la más compleja crisis humanitaria, económica y social de las últimas décadas causada por la pandemia de COVID-19, que también estuvieron sobre la mesa los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sistemas alimentarios. Entonces, el oyente puede preguntarse por qué en esas discusiones participa un ministro de Ambiente. Bien, es una muy buena pregunta. Yo creo que en esta conferencia, en realidad las conferencias son el ámbito, digamos, más importante a nivel de FAO, que van marcando analiza los últimos 2 años, se realizan cada 2 años, los últimos 2 años de las políticas implementadas y proyecta los próximos 2 años, ¿verdad? Entonces marca el rumbo hacia dónde van a ir las directrices en esa materia, en este caso en América Latina y el Caribe, pero también lo que aquí se vota, lo que aquí se resuelve, incide en la política global de FAO, ¿no? Porque esto llega al Comité Mundial. Entonces es de mucha relevancia, es de mucha importancia lo que allí pasa. Y en este caso en particular se había puesto énfasis en 4 pilares fundamentales. Uno era mejor producción, ¿verdad? Mejor nutrición, mejor salud, pero el segundo en importancia era mejor ambiente. O sea que había allí todo un capítulo vinculado a las prácticas en materia productiva que conectan directamente con las políticas ambientales. Allí ¿Había otros ministros de Ambiente, además de Uruguay? El local, el de Ecuador, ¿no? Y eso fue toda una señal, que es un poco la que venimos dando desde que asumimos y venimos trabajando en muy buena sintonía con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero también con todas las instituciones en materia agropecuaria. Lo mismo venimos haciendo con la ministra de Economía y lo mismo venimos haciendo con el ministro de Industria, es decir, la política ambiental es transversal y venimos trabajando de manera articulada la toma de decisiones. No es solo lo agropecuario, pero adquiere especial importancia en un país cuya economía es precisamente el sector agropecuario. Y Uruguay, bueno, la historia lo marca, ha sido un productor de alimentos, lo es, eso es la base de su economía y sin duda lo seguirá siendo. Uruguay hará muchas cosas bien y muchas más seguramente, y eso está muy bueno, pero sin duda esto seguirá siendo base de la economía nacional. Entonces, desde el comienzo nos pusimos a trabajar en lo que denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales. A ver, 2 palabras sobre eso para seguir avanzando a propósito de este objetivo tan ambicioso que usted anunció. Bien. Pero, ¿cómo es esto? Y precisamente es que es ir incorporando todos los temas vinculados a ambiente, los temas vinculados a sostenibilidad, los temas vinculados al cambio climático en la matriz productiva nacional. Esto yo creo que es muy simple porque no se entiende una cosa sin la otra. O sea, son actividades no contrapuestas. O sea, el ambiente y la producción no son en ningún caso materias opuestas, son complementarias. Asegurar el recurso asegura la producción. Y el primero que lo tiene claro esto es el productor. Entonces yo creo que es una tarea sencilla, pero sí hay una tarea de docencia y de liderazgo, me parece que tiene que tener el Estado en esto, ¿no? Fue interesante la señal en la Expo Activa, ahora, sí, hace pocas semanas, donde el stand fue un stand conjunto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Ambiente. Exactamente, nosotros nos habíamos comprometido con la rural de Soriano, porque cuando arrancó el ministro de Ambiente
arrancó con algunos chisporroteos con el sector agrícola, ¿no? Entonces, luego de mucho tiempo de ir conversando, hemos generado una muy buena relación, hemos ido construyendo confianza, que es muy importante entre los actores, y nos habíamos comprometido con la Rural de Soriano de estar allí con un stand del Ministerio. Y lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Ganadería, participamos juntos con el Ministro de Ganadería de una presentación importante que tiene que ver con el proyecto Plaguicidas. Ahora hablamos de eso. Pero a su vez lo venimos haciendo de manera constante. O sea, la semana pasada participamos de la presentación de proyectos de ganadería familiar resiliente, también en la presentación de un técnico reconocido de los Estados Unidos que trajo el INAC la semana pasada, estuvimos juntos con el ministro Matos. Es común que nos vean recorriendo juntos el país, participando juntos en actividades, porque estamos trabajando realmente juntos y en mucha interacción. No fue algo que se logró de inmediato, porque a veces están las barreras entre las propias instituciones, construidas durante muchos años, pero es algo en lo que venimos avanzando y de muy buena manera, y abundan ejemplos y algunos podemos desarrollar seguramente más adelante. Pero yo creo que la señal que dimos también en esta cumbre, ¿verdad?, de que hay que explicar que el punto focal, es decir, la referencia en FAO es el Ministerio de Ganadería, no es el Ministerio de Ambiente. Hay el ministro de Ganadería también estuvo. Sí, participó en más de una oportunidad, y el subsecretario también, en las diferentes instancias de estos 4 días de conferencia. Pero en el momento de tratar el tema ambiental, estuvo allí presente Uruguay presencialmente con un ministro de Ambiente. Y eso fue además un diferencial, ¿verdad?, en toda la conferencia. Y es importante, pues, una señal que el Uruguay da. Y vayamos entonces a lo que más llamó la atención. Porque esa foto no es muy común. ¿Cuál? La de un ministro de Ambiente junto a un ministro de la Producción. No es común en el mundo. Ajá. Es más, es la pregunta recurrente en todos los ámbitos. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Es decir, en muchos gobiernos se nos dice, a veces ni siquiera existe comunicación entre ambos ministerios, porque, bueno, se van generando esas barreras, esos enfrentamientos, y no se logra esto que está logrando el Uruguay, que me parece que es algo más que Uruguay puede sumar a un prestigio internacional que tiene bien ganado en muchísimos ámbitos, ¿no? Sí, hay mucho para averiguar, hay mucho para detallar a propósito de cómo viene dándose esa coordinación. Pero capaz que podemos hacerlo a partir de ese objetivo que usted le transmitió al director general de la FAO cuando se encontraron ahora en Quito, Ecuador. El interés de Uruguay de liderar la incorporación ambiental, la sustentabilidad ambiental en los sistemas productivos de alimentos. Dijo que nuestro país quiere posicionarse como hub en el desarrollo de producción sostenible para poder transferir sus experiencias en la materia a otros países. ¿Qué implica concretamente esto del hub? Bueno, implica escalar algunas experiencias que ya hemos desarrollado. A ver, Uruguay tiene una larga tradición de colaboración con FAO y con otros organismos internacionales. En Uruguay se están desarrollando ya algunos proyectos que han sido bien positivos con la ayuda, con el apoyo de FAO. Uno de ellos es el proyecto Plaguicidas, que ha tenido resultados positivos en el control de determinadas cuencas, fundamentalmente la cuenca del San Salvador, que es la cuenca más cargada, digamos, de producción agrícola en el país. Estamos yendo a la segunda etapa de ese proyecto, que ha sido bien auspicioso. No olvidemos que en noviembre del año pasado nosotros firmamos un acuerdo con la Dirección de Servicios Agrícolas que consiste en actualizar el registro de plaguicidas e incorporar la dimensión de riesgo ambiental en la evaluación de los mismos, cosa que no existía en el Uruguay y que era también una observación de FAO. Teníamos esa observación, ese comentario, lo levantamos y lo hicimos en conjunto con Servicios Agrícolas. Por otro lado, hay un par de proyectos que tienen que ver con el pastoreo racional, con la ganadería denominada climáticamente inteligente. Hay un programa Ganadería y Clima que cuenta con el respaldo de FAO, que está trabajando con 60 productores, más de 35.000 hectáreas, que comenzó en marzo del 2020 y que preliminarmente nos está dando resultados bien interesantes, bien auspiciosos sobre esto que tiene que ver con prácticas que logran. En principio, no me quiero adelantar porque los técnicos me van a matar, porque me dicen todos, usted es político y quieren los resultados ya, y esto lleva tiempo, pero los resultados son auspiciosos en la medida que estas buenas prácticas nos permiten pensar que es posible mejorar en productividad, mejorar en rentabilidad y bajar emisiones a la hora de la producción. Bueno, y allí yo lo escuchaba hacer el resumen de lo que han estado haciendo y pensaba, está bueno el resumen, pero después quiero preguntarle algo más sobre cada uno de esos puntos. Ahora, con lo último que acaba de señalar, me da pie a una pregunta que yo me hago desde que vi esta noticia, desde que vi el anuncio que usted hizo en Quito. Esto de
de plantearse como hub, como líder de la incorporación de la sustentabilidad ambiental en los sistemas productivos, ¿es una estrategia para salir de la posición defensiva y pasar al ataque? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que... ¿Por qué lo digo? Porque hace años que circula en el mundo, y la FAO fue de algún modo la disparadora de esa crítica, recuerdo en el año 2009, la objeción a los países que desarrollan producción ganadera debido a la emisión de gases de efecto invernadero, el metano de las vacas. Todos sabemos la controversia que se abrió a partir de aquel informe, que después fue corregido, después fue incorporando otras dimensiones que no había tenido en cuenta. Pero digo, Uruguay ha estado durante varios años a la defensiva. Acá de lo que se trata es de saltar a la otra posición, entonces. Bueno, para este ministro sí. O sea, no hay mejor defensa, como dicen, con buen ataque. Yo creo que Uruguay tiene todo demás para atacar. O sea, nosotros tenemos el tridente del 2010 tenemos en materia de producción. O sea, tenemos todo para poder demostrar. ¿Quieren medir metano? Medimos. ¿Quieren medir y desarrollar proyectos sostenibles? Uruguay está aquí a la orden para avanzar en ese sentido, para poder medir, para poder demostrar, para utilizar nuevas tecnologías, porque esto también va a ir generando nuevas tecnologías para aplicar, por ejemplo, en la reducción de metano. Entonces, bueno, perfectamente nosotros podemos ser país piloto en eso. ¿Por qué podemos ser un país piloto? Porque tenemos la información que nadie tiene, y eso también es bueno ponerlo en valor, porque nosotros, por ejemplo, tenemos trazabilidad desde el año 2005, pero tenemos mucho más información en los diferentes servicios, ya sea a nivel de las diferentes direcciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya sea de las seccionales policiales para conocer los predios, ya sea de la información del SNIC, ya sea de lo que tenemos en materia ambiental, donde tenemos muchísima y rica información, por ejemplo, sobre la calidad de agua en los diferentes cursos. Uruguay cuenta con una información que no existe en el mundo, o por lo menos en la región. Sí, usted dijo, en nuestro país estamos centrados en medir y medir. Exacto. Y capaz que el oyente no tiene todo esto tan claro. ¿Puede explicar un poco mejor? ¿Efectivamente estamos en una posición comparativamente fuerte con otros países de la región en esta materia, en la de la medición? Exactamente, yo creo que sí. De hecho, Uruguay viene midiendo hace mucho tiempo. Lo que hemos logrado ahora es sistematizar mucha información, y los diferentes organismos, institutos y áreas que venían midiendo diferentes parámetros, ahora podemos cruzar esa información y lo estamos trabajando, sobre todo en el proyecto de medición de la huella ambiental de la producción ganadera, pero sobre eso me gustaría explicar un poquito más después. Pero sí tenemos información de calidad, sí tenemos mucha información, sí tenemos muchos datos a todo nivel. Información que tiene el INAC, información que tiene colonización, información que tiene el INALE, información que tiene línea, información que hay en las diferentes direcciones del Ministerio de Ganadería e información que hay en las diferentes direcciones del Ministerio de Ambiente. En realidad... Una aclaración. Sí. Que se tenga toda esa información no quiere decir que ya se hayan solucionado todos los problemas. No. A ver, la información, los datos se transforman en información, y esa información es materia para toma de decisiones. Medir no significa que todo nos dé bien, significa que sí lo podemos mostrar, lo podemos demostrar, y podemos marcar acciones en aquellas cosas en las que estamos mal. Y hay planes de acción que ya se están desarrollando en base a esa información. Exacto, de eso se trata lo que queremos hacer. Es decir, Uruguay es un país transparente, es un país serio, es un país confiable. La imagen que Uruguay tiene por otras cuestiones en materia de estabilidad política, en materia de estabilidad también económica, la imagen que da el mundo se traslada a estas cuestiones. Cuando uno dice Uruguay es un país serio, lo es serio también cuando va a hablar de estas cosas y se lo escucha. Entonces, ese capital que el Uruguay tiene, lo tenemos que aprovechar para transformarnos en líderes en esta materia. ¿Y ese liderazgo entonces qué implicaría? Ese liderazgo, lo que le comentamos al director general de FAO es que Uruguay está dispuesto a recibir más proyectos. ¿A recibir más proyectos de qué más tipo? Proyectos de los que está haciendo, a escalarlos, es decir, por ejemplo, de ganadería y clima, que se supone estudios en unas 35.000 hectáreas o 60 productores, poderlo aumentar, ¿verdad? Poder tener un mapeo más grande de productores, porque toda esa información... Cuando dice recibir más proyectos,
más apoyo. Aludiendo a que esos proyectos a su vez cuestan dinero, más apoyo. Y se requiere que venga claro, financiamiento de organismos como exacto, FAO, por ejemplo. como FAO, por ejemplo, y otros organismos. Contar con apoyo para poder desarrollar, ampliar los proyectos que ya tenemos, desarrollar nuevos proyectos, ¿verdad? A nosotros está todo el tema del metano y nos interesa liderar en esa materia, para allí también necesitaríamos apoyo, y creo que estamos ante una oportunidad para el Uruguay. Porque, a ver, juega el tamaño del país también. O sea, eso que en otros rubros más de una vez Uruguay ha esgrimido, la de, por sus dimensiones, estar en condiciones de ser banco de prueba. Exactamente, la dimensión de Uruguay lo permite, la calidad de la información lo permite, la seriedad que el Uruguay tiene lo pone en esa posición, y perfectamente Uruguay puede ser ese banco de prueba que luego se pueda escalar en otras partes de Latinoamérica. En este caso, porque estamos hablando de una conferencia de Latinoamérica y el Caribe. Entonces creo que Uruguay tiene así una oportunidad. Pero ¿en el marco de qué? Hay aquí detrás también un tema importante que yo creo que tiene que ver con la geopolítica. Es decir, estamos en un mundo cuyo principal problema ambiental, histórico, lo debe afrontar, que es el cambio climático, ¿no? Se considera que este es el principal problema de la historia de la humanidad desde el punto de vista ambiental. Pero por otro lado, en breve, seremos 10.000 millones de personas, y esas 10.000 millones de personas deben ser alimentadas. Entonces, Uruguay tiene un rol fundamental ahí. Yo ahí decía, Uruguay produce para 10 veces la cantidad de sus habitantes, puede hacerlo para mucho más. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad para alimentar al mundo, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y a su vez podemos hacerlo de manera sostenible. Entonces, este desafío, que además pone a América Latina, como señaló el director general en su discurso de cierre, en un punto central. Porque América Latina es la reserva alimentaria del mundo y es la reserva de biodiversidad del mundo. Entonces, la estrategia de los países de Latinoamérica debe tener en cuenta esto, la importancia y lo imprescindible que América Latina es para el planeta. Dentro de eso, Uruguay, entiendo y advierto, ante estos desafíos tiene una gran oportunidad. Y la estrategia del gobierno es precisamente ir en avanzada, ir al ataque en este sentido, porque creemos que lo podemos hacer. Y además, y digo una cosa solo, nosotros somos muy a la uruguaya también, en el sentido de que a veces somos un poco tímidos en mostrar lo que somos. Acá al revés, la crítica que se le puede hacer a la postura uruguaya es que sea demasiado grandilocuente, ¿no? Bueno, no. De que tenga mucho de globo inflado, posicionamiento, etcétera. Mire, cuando me tocó hacer la exposición en Glasgow, ¿no? En la cumbre de cambio climático, se acercó un español, ¿no? Que no sé qué función, estaba en la delegación española, se acercó un español y me dijo, mire, lo vengo a felicitar, porque acá todos dijeron lo mismo, pero el único que está diciendo la verdad es usted, porque lo que usted dice en su país pasa. Entonces, hablando de globos inflados, ¿no? Hay mucho de esto. Yo creo que Uruguay, desde su posición siempre de ese perfil que tenemos los uruguayos, todavía no ha puesto en valor todo lo que tiene para mostrarle al mundo en este sentido, y es lo que estamos tratando de hacer. Creo que Uruguay se puede posicionar claramente con esto. Cuando escuchó lo que usted proponía. Bueno, lo vio muy bien, nos felicitó por la eficiencia en los proyectos, porque también Uruguay tiene eso, ¿no? Nosotros en estos proyectos que conseguimos con organismos internacionales, los aplicamos, rendimos cuentas, y por eso somos un lugar donde hay siempre cierta avidez para colocar esos recursos. Tenemos un problema, que se lo manifesté al director general, que es la renta alta. O sea, la renta per cápita, en términos relativos de Uruguay, le quita acceso a esos proyectos, y eso, de nuestro punto de vista, es un poco un sinsentido, porque no nos permite seguir avanzando. Y por eso es que pedimos especialmente se nos tenga en cuenta en estas posiciones. Lo vio bien, y en particular nos derivó en algún proyecto en particular una hoja de ruta, y en algo que le planteamos concretamente que también queremos hacer, que es demostrar cómo producimos nuestro arroz, ¿verdad? Porque Uruguay produce arroz rotándolo con pasturas, es una práctica única en el mundo. Ya hay 10 años de estudio en lo que es en línea de paso la laguna en 33, que demuestra que hay una mejora de nutrientes, que hay por eso en el suelo al rotar con pasturas, eso necesita menos agua, a su vez menos agroquímicos. Bueno, eso o sea, lo queremos producción demostrar. De arroz rotando con pasturas, es decir, con alimento para la ganadería, ¿no? En el mundo, la mayoría del arroz se denomina producción de arroz continuo. Siempre se planta arroz. En el Uruguay, no.
Entonces queremos demostrar esto también para valorizar esa cadena productiva. Bueno, el director general me recomendó que hiciera un proyecto que tuviera una pata en otro continente, que consiguiera un país socio en África y que, por ejemplo, o en Asia, y que avanzara en ese proyecto que le parecía bien interesante, porque hay que recordar que él, el director general de FAO, en sus orígenes era precisamente productor de arroz chino, y se dedicó gran parte de su vida a eso, entonces conoce mucho. Uruguay es el país más eficiente en producción de arroz del mundo, ¿no? Entonces conoce mucho lo que estamos hablando, por eso aproveché a hablarle del tema. Pero, por ejemplo, en algo que venimos trabajando de manera y que demuestra esta coordinación, es precisamente la medición de la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. Enseguida vamos a hablar de eso. Ya continuamos en entrevista con Adrián Peña, ministro de Ambiente. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La firma invitada esta semana en el ciclo de Arte UI en Perspectiva es la de Claudio Chanquet, o Claudio Chanquet Rodrigo. El cuadro que tenemos en el estudio y que ustedes están observando si siguen nuestra emisión en video, también pueden verlo claro en la cuenta de En Perspectiva en Instagram, se titula Tensiones Varias 2. Es del año 2019, mide 1,18 por 1,10, es acrílico y papel tiza sobre papel craft. ¿Qué les dice ese conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿no? Son 6 personas. ¿Qué les dice? ¿Los conmueve, los moviliza? Creo que es difícil quedarse indiferente ante las creaciones de Claudio Chanquet. Y para aquellos que están adentrándose en su obra, o para aquellos que directamente ni la están mirando, porque capaz que tienen solo la radio puesta, para que se vayan acercando, les leo, por ejemplo, lo que dice Yamandú González Rizo, de la Galería Acá Atrás del Mercado en Ciudad Vieja, donde suele exponer nuestro invitado. Él dice, bueno, Claudio es arquitecto de profesión, también dibujante y pintor desde hace ya mucho tiempo, un oficio que practica casi todos los días y en el que prefiere el papel craft o el cartón como soporte material de la obra. Salteo dice, su obra es ciertamente evocativa, dramática, a veces grotesca y provocadora, no solo en cuanto a sus personajes y escenas, sino también por el uso del color, por la exageración de los cuerpos y las perspectivas. Y otro apunte. Las obras parecen evocar historias cortas, al estilo de Raymond Carver, con personajes que nos miran, nos interrogan, nos indican, nos expresan y nos confunden con sus miradas y sus gestos. Son muchas las personas que se han tomado el tiempo de ver una a una las láminas en busca de esa conexión que tanto ansía con el creador. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Ya hay algunos comentarios de oyentes en la cuenta en Instagram. Por ejemplo, Susana dice, gracias, no conocía a este artista, me gustó. Raquel, en cambio, sí lo conoce y entonces pone, genio el querido Gaucho Chanquet. Así que ahora ya nos enteramos también de su apodo, Gaucho. Bueno, sabremos más de él a lo largo de la semana, sabremos en particular cuando Daniela Blut lo entreviste el jueves, 12:30, en La Conversación. La semana pasada, en ocasión de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó que Uruguay quiere ser un nodo regional
en producción de alimentos ambientalmente sostenible. ¿Qué alcance tiene esa ambición que se plantea desde el gobierno? ¿Cuánto se ha avanzado ya en esa dirección? De eso estamos conversando justamente con el ministro Peña. Ministro, estábamos viendo con usted qué es lo que ya se ha empezado a hacer, sobre todo en materia de mediciones y de, preparación de planes para mejorar tal o cual rubro de la producción, en particular en su impacto ambiental. Uruguay ya avanzó en el caso de la producción ganadera. Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca anunciaron en mayo del año pasado el equipo técnico interinstitucional de la huella ambiental ganadera. Vamos a detallar un poco mejor qué es esto. Sí, precisamente lo que decidimos fue poner en valor toda la información que el Uruguay tenía y todas las mediciones que Uruguay venía haciendo a través de diferentes institutos y direcciones, y básicamente medir cuáles son los impactos, en este caso de la producción ganadera, en el ambiente. Entonces, así se generó un primer grupo de trabajo que determinó primero la hoja de ruta, ¿verdad? Luego se puso de acuerdo en qué variables medir, ¿no? Y a esta altura estamos ya con la definición de 3 variables, 13 indicadores de los que Uruguay tiene ya información suficiente, pueden ser más en la medida que se decida trabajar en otros indicadores y complementar información que por ahí hoy no se tiene, pero ya está la hoja de ruta armada, ya está el programa de trabajo, ya se han puesto de acuerdo en las variables, en los indicadores, y están bajando a tierra esa información. Ahora estamos hablando de la huella ambiental, exacto, no la huella de carbono. La hoja de ruta determina que por junio tenemos que tener un primer producto, ¿verdad? Que nuestra idea es presentarlo ahí. Y sí, esa pregunta es muy importante. Porque la discusión a propósito de la ganadería empezó por su impacto en materia de calentamiento global, ¿no? Sí. Se acusaba en aquel informe de FAO del año 2009 a la ganadería de ser responsable de 18% de las emisiones a nivel mundial, una proporción muy alta. Después empezó la discusión, vino la respuesta y comenzó a verse que el asunto era más complejo, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de que el metano tiene una vida en la atmósfera de 12 años, mientras que el CO2 tiene una presencia de cientos de años. Exacto. Entonces, de 1000 se habla. Sí, emisiones de metano no son lo mismo en cuanto a daño que emisiones de CO2. Esa fue la primera discusión. Pero después se empezó a hacer notar de que la propia producción ganadera tiene un impacto positivo en la captura de carbono, ¿no? Y hubo estudios de distintas universidades de Estados Unidos, de Europa, que llegaron a comprobar a comienzos del año pasado, por ejemplo, que en el caso de 20 granjas ganaderas y ovinas de Gales, la producción de carne a pasto terminaba generando la captura de entre 11 y 16 kilos de carbono por cada kilo de carne producida. O sea, el asunto fue derivando hacia una visión más compleja, más amplia y más positiva para la producción ganadera, porque la producción ganadera en particular podía ser parte de la solución en vez de ser el acusado, ¿no? Claro, a ver, primero la discusión del metano continúa, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con la métrica. Es decir, y así hay una posición que Uruguay ha sostenido históricamente en que no está correctamente valorado el impacto del metano. Es decir, cuando esto se calcula en CO2 equivalente, o sea, todo se pasa a CO2, ¿verdad? Como en una moneda todo se pasa a dólares, acá todo se pasa a CO2. ¿Cómo se calcula el efecto del metano? Multiplicándolo por 28 veces, porque su poder calórico realmente es superior al del CO2 y el efecto en el calentamiento global es superior, pero no se está teniendo en cuenta lo de la duración, y en particular en el caso del metano emitido por el ganado, que se trata de un metano biogénico, es decir, no de un metano que sale del subsuelo como pasa con el gas. Entonces, esa discusión por la métrica, donde creemos que 28 es por encima de lo que debe calcularse, es una discusión que el Uruguay sigue dando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero además una cosa es medir solamente al animal y su impacto. Bueno, exactamente. Y otra cosa es el sistema. A nosotros nos parece la ganadería, y entonces ahí aparecen las pasturas. Exactamente. No solo debe medirse el CO2, que está bien, ¿verdad? Sino que también estamos midiendo, en este caso, lo que tiene que ver con agua,
¿verdad? Y lo que tiene que ver con biodiversidad. Es decir, pero entonces, a ver, por un lado está la huella de carbono de la producción ganadera. Y ahí se sigue trabajando. Se sigue trabajando y es importante y es relevante, ¿verdad? Porque, bueno, allí está toda la captura y todo el carbono que pueda absorber el suelo y todo lo que pasa en Uruguay, donde el 80% de la ganadería se hace sobre pasturas naturales, ¿verdad? Y ese es otro punto importante, porque en las discusiones que hubo en los últimos años tendía a generalizarse a propósito de la producción ganadera. Y una cosa es el impacto, la huella de carbono de la producción ganadera hecha en ganado estabulado, sí, y otra cosa es la huella de carbono de producción ganadera hecha a pasto, ¿no? Exactamente. Y entonces el caso de Uruguay es mucho más favorable en ese sentido. Es diferente. Es muy diferente y hay que considerarlo y tenerlo en cuenta con sus particularidades. Ese es un tema. Ahora, pero a su vez estamos midiendo, ¿no?, los impactos que la ganadería tiene en el agua y en la biodiversidad. Ahí está. ¿Cómo Entonces, es lo otro? La huella ambiental. La huella ambiental incluye, además de la medición de CO2, ¿verdad? Que básicamente suelo, es la medición de CO2, la medición del aire, el agua y la biodiversidad, ¿verdad? Y esos son los números que estamos analizando en este momento, pero cuando Uruguay se presente se va a presentar con la huella ambiental y no solo con la huella de CO2, que es mucho más amplia y que da una mayor visión de hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque no solo debemos concentrarnos en el CO2, porque hay soluciones que quizá que desde el punto de vista climático de la cuenta pueden ser positivas, ¿no?, pero no lo son desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, para ir al absurdo, si pasáramos el 100% de los animales a feedlots, desde el punto de vista climático tendríamos una mejora porque produciríamos menos emisiones, ¿verdad? Pero no tendríamos la cuenta de la captura, pero a su vez tendríamos otros impactos sobre el agua, ¿verdad?, sobre los sistemas, sobre la energía, que deben ser medidos. Entonces, ambientalmente la cuenta da distinto. Sí, a ver, razonemos... No sé si lo logro explicar. Sí, capaz que puedo agregar algo yo. Razonemos por el absurdo y pensemos que deja de criarse ganado a pasto y que todo se hace en feedlot. Eso implica que no hay pasturas. Eso implica que no hay pasturas. La desaparición de las pasturas tendría un impacto ambiental fenomenal, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y a su vez la biodiversidad, las ¿no?, consecuencias de todos los animales 100% en encierro sobre los cursos de agua, etcétera, etcétera. Es decir, la visión, la mirada debe ser ambiental, que nosotros queremos ampliarla a otros sistemas productivos. O sea, estamos trabajando con la ganadería por ser el más importante, porque ser de repente el sector señalado y porque se impone en el Uruguay como prioridad, pero queremos trabajar también con la huella ambiental, como decía, de la producción agrícola, por ejemplo la del arroz, pero por ejemplo también la agricultura de secano. Y a ver, esto no quiere decir que esto nos dé positivo, que nos dé que no tenemos impactos, no, quiere decir que nos va a dar dónde corregir, dónde mejorar y dónde posiblemente desarrollar determinadas acciones. Creo que poner, y además una cosa, esta huella ambiental ya está armada en la plataforma web, se va a poder linkear desde ambos ministerios. Es abierta al mundo, cualquiera va a poder entrar y ver lo que pasa y la información va a estar allí transparentada. Y eso también es muy importante. Nosotros no tenemos piedra que esconder. El sistema de plaguicidas es algo en lo que venimos trabajando y la Dirección de Servicios Agrícolas ha establecido un plan piloto, que es un sistema de monitoreo donde va un chip en los mosquitos aplicadores, que en este momento son unos 100, básicamente eso es en acuerdo con la rural de Soriano. Entonces, como Uruguay tiene mapeado el 100% de sus zonas buffer de manera satelital, cosa que tampoco existe en el mundo, eso no existe en el mundo. Está yendo demasiado rápido y capaz que el oyente se pierde en algunos términos. Bueno, empecemos de nuevo. Estamos hablando del sistema de monitoreo satelital de aplicaciones. Exactamente. Ese, por ejemplo, que se presentó en la Expo Activa, sobre el cual hicimos una entrevista acá en el programa. De lo que se trata es de que los mosquitos, que son las máquinas que aplican, los vehículos que aplican, por ejemplo, los plaguicidas, por ejemplo, ¿no?, otros agroquímicos también. Los mosquitos tienen un sistema de GPS que permite verificar dónde es que están haciendo la aplicación, ¿no? Exactamente. Y entonces comparar con lo que usted llamaba zonas buffer. Expliquemos lo que son las zonas buffer. Que son las zonas de exclusión, digamos, donde no puede haber aplicaciones, que es cerca de algunos arroyos, de los ríos, con determinadas distancias, y también de escuelas públicas, por ejemplo, o de centros poblados, ¿no? Están marcadas las distancias. En cada uno de esos casos. En cada uno de esos casos está marcada. La aplicación puede llegar a tantos metros. Exacto. Entonces, bueno, con este sistema se controla si se está cumpliendo con esa normativa. Cuando el aparato pasa e ingresa en la zona prohibida, por llamarlo de algún modo,
le suena una alarma al aplicador, pero a su vez suena una alarma en quien está controlando, en este caso, servicios agrícolas. Eso se podría hacer en el 100% del país, porque Uruguay tiene mapeado el 100% del territorio. Por ahora es un plan piloto, Es un plan está piloto. avanzando de a poco. Para escalarlo se necesitan recursos, pero notoriamente es de avanzada, es un sistema de control eficiente, que no lo hace ningún país del mundo de esa manera, ¿verdad? Que Uruguay lo puede hacer. Fíjese una cosa, hay países que ni siquiera se ponen de acuerdo internamente en las distancias de las zonas buffer. O sea, uno va a Argentina y las distancias de las zonas de exclusión para poder aplicar son diferentes según la provincia, incluso dentro de las provincias. Eso no pasa en el Uruguay. O sea que Uruguay puede mostrar tranquilamente al mundo cómo aplica. Y acá hay una punta importante de todo esto, que es la punta comercial. Porque hoy por hoy, para adquirir determinados productos, hay clientes que están solicitando determinada trazabilidad de qué se aplica, cómo trabajan los aplicadores, y ese es el mundo de hoy, no el de mañana. Y Uruguay, desde nuestro punto de vista, debe ir adelante de eso. No debe esperar que otros lo hagan. Lo mismo que con la ganadería. Estos requisitos cada vez son mayores, se van viniendo, ¿verdad? Hoy por ejemplo, cuando alguien compra a la principal industria exportadora láctea de Uruguay del exterior, viene a monitorear las plantas de efluentes de sus industrias. Es así, viene y se inspecciona. Entonces, y próximamente, y también inspecciona los tambos. Quiere decir que esto es además una necesidad. Y como esto hay que hacerlo, hagámoslo primero y vayamos adelante. Es la gran oportunidad que el Uruguay tiene. Es un saltito y está ahí. ¿En qué otros rubros se está trabajando en esto de medir, medir y medir? En todo lo que tiene que ver con la producción, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos todo lo que tiene que ver naturalmente con la energía, el transporte, donde también tenemos temas vinculados al cambio climático, ¿no? Donde también las mediciones, pero se está midiendo todo. Sí. Usted habló del arroz hace un rato. Sí. ¿Qué más? Bueno, como digo, los sectores más importantes son la ganadería, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la agricultura, ahí el arroz es un sector fundamental, que es donde creo que tenemos que lograr una diferenciación para lograr un mejor valor, porque no olviden que la producción arrocera ha estado a veces en crisis por los precios, no porque seamos malos produciendo. Lo que tiene que ver con la producción lechera, indudablemente. Lo que tiene que ver con la agricultura de secano también, que esto es lo que hablaba recién. Luego seguir desarrollando todo lo que es la transición, digamos, hacia una agroecología o hacia una producción de todo lo que tiene que ver con el sector hortícola y granjero que demuestre, digamos, también esa transición a buenas prácticas. Bueno, todo eso es la hoja de ruta que el Uruguay debe seguir adelante. Obviamente vamos por los sectores prioritarios porque son prioritarios para la economía. ¿Forestación? Bueno, no mencionó forestación hasta ahora. La forestación es bien importante, la nombro siempre, se van a enojar la gente de la forestación. Es muy importante porque nos asegura la captura de CO2. Si bien es cierto que eso es por un tiempo, porque hay un momento donde cuando la cosecha comienza a ser intensiva, se entra a neutralizar la ganancia, ¿verdad?, en términos de captura, pero ha sido bien importante para el Uruguay. Nosotros, como ustedes saben, creemos que hay posibilidades y oportunidades de desarrollo del sector forestal en el Uruguay todavía, no en todas partes, naturalmente, pero bueno, y es un sector que es el más regulado del país en materia de producción y que está trazado 100%, ¿no?, y que tiene certificaciones además validadas a nivel internacional como producción sostenible, porque a veces nos olvidamos. Es decir, la madera que está yendo de acá, no hablemos solo de la que va a celulosa, sino la madera de calidad, la madera que va pensada para muebles y que va pensada para otro tipo de destinos, es sostenible su producción, se corta y se planta, a diferencia de los bosques del Caribe, por ejemplo, donde la madera que se pierde o los bosques que son talados se pierden definitivamente, y eso desde el punto de vista de la biodiversidad es un crimen. Entonces Uruguay está llegando con madera sostenible a esos destinos y yo creo que eso es bien importante, y allí en lo que es madera de calidad hay todo un capítulo de desarrollo que en lo que estamos de acuerdo todos los partidos políticos debe ser un camino de desarrollo del país también, sí, sin duda. Durante la pausa y en la pausa anterior, la pausa más larga, estuve mirando mensajes de los oyentes. Recién, bueno, con esta pregunta que yo le hacía sobre forestación, salimos estrictamente de los sistemas alimentarios, ¿no? De la producción con destino a la alimentación, ya nos fuimos a otros rubros de la agricultura, de la agricultura, de la agropecuaria de nuestro país. Pero vuelven los oyentes con planteos que tienen que ver con
con lo que usted señalaba. Por ejemplo, acá está el mensaje de un apicultor que se muestra desconforme, ¿no? ¿Qué mediciones hay a propósito de las colmenas que mueren cada año? ¿Qué importancia le asignan a los polinizadores? Bueno, es fundamental. Nuestra socia es la abeja, ¿no? En todo esto, nosotros estamos viendo con mucha preocupación algunos problemas que existen en este sentido. Por eso, una de las posibilidades es también georreferenciar las colmenas, que ya algún caso existe, es decir, las colmenas, según están las zonas buffer, estas que nombramos recién, zonas de exclusión para aplicar en determinados lugares, cerca de escuelas, cerca de arroyos y ríos y de poblados, también referenciar la instalación de las colmenas, tener esa información y que lo mismo pase cuando se aplica en esas zonas donde están establecidas las colmenas. Hay que mejorar sin duda los mecanismos de control, o sea, el tema de los polinizadores es fundamental para salvaguardar la biodiversidad en el país, en el mundo, pero fundamentalmente hablando del Uruguay y de su producción. Es responsable también de lo que tiene que ver con la alimentación, porque la abeja participa en esa polinización, precisamente de esa construcción agrícola, y bueno, creo que ahí es de las cosas donde tenemos que ir optimizando, pero estamos teniendo un muy buen trabajo con y el Ministerio de Ambiente pasó a integrar la Comisión Nacional de Apicultura en este periodo, lo cual para nosotros es bien importante porque trabajamos muy cerca de ellos, ¿no? ¿Qué más? Preguntan a propósito del problema de las cianobacterias, que sigue vigente. Entonces, relatan casos recientes observados en algunas zonas, por ejemplo, del Río de la Plata, en Nueva Palmira, o en el Río Negro. Ese desafío continúa latente. Sí, es un desafío y el problema existe, no es de fácil resolución, es el problema más grande que el Uruguay tiene en materia de calidad de aguas. Nosotros, lo que tiene que ver con contaminación industrial, entre comillas, yo creo que lo tenemos controlado, porque hoy el 80% de los efluentes industriales del país están monitoreados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Más del 80% hoy. Es decir, usted va al monitor del Ministerio de Ambiente y ve cada industria del Uruguay qué es lo que está volcando el curso de agua. Eso está en la web, dice usted. Eso está en la web. Eso ha sido un informe... No, eso está en el Ministerio de Ambiente. No disponible al público, pero lo tenemos nosotros en tiempo real monitoreado, quiero decir, en control del Ministerio de Ambiente. A lo que voy es, desde el punto de vista industrial, en los últimos años había una inversión importante del sector privado a través de exigencias de la autoridad ambiental, pero estamos relativamente bien. Una cara de esto es el saneamiento en el interior del país. Avanzar con saneamiento supone mejorar lo que está llegando a los cursos de agua. Ese es un debe importante que tiene el Uruguay. Y el más importante es la contaminación difusa, que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo controlamos lo que tiene que ver con fertilizantes, fundamentalmente con la fertilización, que sea la adecuada, para que los nutrientes que llegan a los cursos de agua no transformen su conformación y termine generando estos episodios. Naturalmente, lo que llega desde fuera del curso de agua, cuando el caudal es bajo y la temperatura es alta, es el cóctel ideal para la generación de estas cianobacterias, y hasta que no cambiemos todo eso, que además va a llevar tiempo, las floraciones seguirán siendo un problema que lo son a nivel global. Nosotros estamos muy bien, creo hoy, en materia de monitoreo, porque tenemos una detección temprana de cianobacterias, es un avance importantísimo que tiene el Uruguay, también pocos países lo tienen, pero nos permite detectar cuando va a haber un evento y no evitarlo, digamos. Para poderlo evitar, alguna acción se podría tomar en el curso o en las diferentes decisiones, pero también supone recursos. Es decir, yo podría, sabiendo que en 3 días voy a tener un episodio elevado de cianobacterias en X lugar del Río Negro, articular con UTE para que me erogue más agua en una represa, articular con alguna industria para que me erogue menos efluentes y poder controlar el curso. Eso se podría hacer. Necesita mucho más inversión, mucho más coordinación y mucho más decisiones, ¿verdad? Todavía estamos lejos de eso, pero teniendo información y relevamiento uno puede pensar soluciones en ese sentido. De todos modos, la solución de fondo sigue siendo lo que hagamos los humanos en el territorio y sigue siendo cómo controlamos estas cosas, ¿no? Y cómo determinados plaguicidas no llegan al curso de agua, cómo la fertilización no está por encima de lo necesario, entonces el componente de fósforo nitrógeno no es el que tenemos y no se generan estas explosiones de problemas. Pero es un problema real y en un país productivo como el nuestro es el mayor desafío. En ese objetivo ambicioso, insisto, de que Uruguay sea referente, hub, líder en la región,
en la producción de alimentos ambientalmente sustentable. Preguntan algunos oyentes cómo entra la producción orgánica de alimentos. Bueno, es parte de. El Uruguay está llevando adelante. Pero no había aparecido, no estaba mencionado. Sí, lo comenté cuando me preguntaste en la transición hacia sistemas productivos más sostenibles. Allí está todo el componente de producción orgánica, es todo un renglón importante. El Uruguay lo está desarrollando. En algunos productos hay una avidez del consumidor, lo cual permite, digamos, traccionar desde la cadena y desarrollar ese tipo de productos. En otros casos no lo es tanto, entonces hay que seguir trabajando en eso. Hay un plan nacional precisamente que costó más de un año que se pusieran de acuerdo, pero el plan quedó aprobado y es el plan que se está encaminando desde una comisión que integran muchos ministerios y muchas entidades de la sociedad. Pero sin duda es un camino en el que hay que seguir, en el que hay que profundizar. Esa transición es importante, sobre todo la estamos promoviendo mucho en lo que es la cuenca prioritaria del país, que es la cuenca de Santa Lucía. Toda esa transformación y el paso a los bioinsumos es algo que nos parece bien relevante y a lo que va el mundo y a lo que tenemos que seguir apostando. Pero no solo es producción orgánica, ¿verdad? Es también que lo que se produce de otros modos tenga también asegurada la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Y eso también es importante. En la cumbre de la FAO, los países miembros aprobaron por unanimidad el marco estratégico 2022-2031, que a su vez llama a respaldar la Agenda 2030 de Naciones Unidas mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. ¿Que para Uruguay esto qué implica? Aparte de lo que Uruguay tiene para mostrar como camino ya avanzado y hasta originalidad, referencia en la región. ¿Qué obligaciones nuevas le aparecen? Bueno, es cumplir con todo esto, es que no solo queremos liderar en hacerlo, sino que hay que hacerlo. Y hay un componente allí importante, desde mi punto de vista, que es las personas, ¿no? Las personas que son responsables de la producción. Toda la ruralidad nacional, toda esta transición debe hacerse sin dejar a estas personas atrás. Es decir, por eso cuando hablamos de los efectos, por ejemplo, del cambio climático, de la adaptación al cambio climático y estas transformaciones en los sistemas productivos, por ejemplo, en la ganadería, se hace trabajando con las familias, con los productores, teniendo en cuenta, por ejemplo, en todos estos proyectos se ha tenido mucho en cuenta la cuestión de género, es decir, el rol de las mujeres rurales en todo este trabajo. Bueno, hay allí todo un desafío que no es solo productivo, ¿no? Es bien importante tener en cuenta esto, que es un desafío de poder incorporar en esta transición a todas las personas y que nadie quede por el camino. Yo creo que eso también es bien relevante y es un punto en que FAO pone especial énfasis, ¿no? A ver, la estrategia esta al año 2031 confluye con los objetivos de desarrollo sostenible y suponen, como decía al principio de la entrevista, todo ese desafío, ¿no? Ir avanzando en esa línea, sabiendo que además debemos producir más. Entonces se trata de producir más y de hacerlo de esta manera. Por otro lado, nosotros como país, algo que también reclamamos es el distingo para aquellos países que lo hacen bien, para aquellos países responsables. Tiene que haber un sistema de premios y castigos. A ver, ¿cómo sería eso? Y bueno, por ejemplo, nosotros se lo planteamos en su momento a John Kerry cuando tuvimos la bilateral por el tema del metano. Bueno, nosotros lo queremos hacer bien. Eso fue en Glasgow, Eso, ¿no? Fue en noviembre en Glasgow. Una posibilidad es que los países que tenemos dificultades de acceso a mercados, por ejemplo, tengamos una ventaja si es que lo hacemos bien desde el punto de vista ambiental. Y eso es un traslado directo a los productores y un incentivo a los productores a ir haciendo su transformación. Por otra parte, es el mismo camino que venimos llevando adelante con la emisión del bono sostenible. Uruguay está por emitir su bono sostenible, que es una deuda común y silvestre, pero que va atado a un cumplimiento climático en este caso, pero perfectamente puede ser ambiental, y es premiado en su tasa por eso. Yo creo que un mecanismo de este tipo, o mecanismos de este tipo, tienen que existir. Es también lo que la ministra Arbeleche ha planteado en otros ámbitos, es decir, determinadas ventajas, determinadas herramientas para los países que se comprometen y lo hacen bien. O sea, como en todo, un mecanismo de premios y castigos va a ayudar a que esta transformación efectivamente se dé. ¿Y qué ocurre con esa aspiración? Bueno, y creo que se viene dando, porque
A ver, no me quiero meter en esos temas, pero para esto también hay mucho dinero en el mundo. Se habla de 380 trillones, no sé qué, que hay 80 disponibles y que solo 5 van a esto. Bueno, ¿por qué? Porque no se encuentra la forma de canalizar. Hoy las grandes instituciones financieras tienen mandato, ¿verdad?, de invertir en economía verde. Uruguay puede tener una oportunidad de captar muchos de esos recursos. Ahora, en la medida que estos sistemas comiencen a funcionar, allí también hay una oportunidad para el país. Y es algo que también está, por decirlo, en construcción, en algún modo, ¿no? Son cosas que existen, pero cuando uno recorre estos ámbitos, advierte que todavía se están instrumentando los mecanismos de acceso y de transparentar cómo se acceden a estos fondos y cómo efectivamente van a lo que se necesita. Entonces me parece que allí hay también una oportunidad, y es algo que está en construcción, y en lo que el Uruguay tampoco puede ir a la saga. Como Uruguay tiene credenciales para hacerlo, también tiene que ir a la ofensiva. Adrián Peña, ministro de Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan una cantidad de puntos para ir siguiendo uno a uno, ¿no? Con distintas notas, con distintos enfoques en el programa. Lo hacemos entonces con los responsables correspondientes. Estoy acá enfrente, cerquita. Usted está allí. Me pega un grito y ya estoy acá. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.